Muchísimas gracias y pongo aquí mi ponerle igual. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Veo caras no solamente de estudiantes y también sé que no solamente hay personas de la Ibero, lo cual me da muchísimo gusto, de verdad, gracias por el viaje, me imagino son ustedes, ¿verdad? Han hecho un viajecito para estar aquí. Yo también vengo del sur, así que también es un viaje. Les pregunto si está bien que me dirija a ustedes de esta manera. ¿Se escucha o prefieren que utilice el micrófono? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? No tengo ningún inconveniente en usarlo, pero me gusta moverme, entonces creo que... ¿O quieres un micro que no tenga para que se escuche mejor? Sí, si ustedes escuchan, para mí está bien. Estamos Okay. de acuerdo, perfecto. La plática, conferencia, como quieran llamarle, del día de hoy es justamente acerca del duelo. Y hace unos 10 días, Laura, quien me hizo favor de invitarme a estar aquí, me comentó que había tenido mucho interés en este tema, que había despertado el interés, y entonces pues cambié bastante el enfoque, porque en un principio era una plática, una conferencia para estudiantes de la Ibero, entonces el enfoque que yo le quería dar era duelo con adolescentes, pero cuando supe que no solamente iba a haber adolescentes, dije, qué interesante, y el tener un público heterogéneo creo que va a enriquecer muchísimo esa plática. Pero me estaba preguntando a qué se debe el interés y cuáles son las expectativas que los tienen aquí. Y yo pienso que no es casual que un tema tan difícil llame la atención. Creo que no hay cursos de duelo en la escuela, ni siquiera en la escuela de psicología hay materias que tienen que ver con duelo, y eso me parece una gran falta. Yo que doy clases en medicina, el que no exista una materia de tanatología para médicos, manejo de pacientes en crisis desde el punto de vista psicológico y cómo manejar el duelo, me parece terrible. Entonces observo este hueco, este vacío en muchos niveles, y muchos en lo personal. El duelo es un tema del que se habla hoy en día, afortunadamente, hay espacios en los cuales se habla, y bueno, sin saber cuáles son las expectativas de cada uno, quisiera plantearles cuál es mi idea, qué es lo que traigo el día de hoy. Mi idea es que la primera parte les pueda yo compartir un poco de teoría, mucho de mi trabajo clínico con personas que están viviendo duelo, un par de actividades más y una buena parte, la segunda parte, que se abierta a sus preguntas. Eso es fundamentalmente como quisiera hacerlo. Y quiero empezar platicándoles que desde diciembre, finales de noviembre, diciembre, he estado colaborando con un colegio de aquí de la Ciudad de México, en el cual un chico de 14 años se quitó la vida recientemente. Y trabajé con los compañeros, trabajé con los maestros, y el último trabajo fue un taller que impartí para padres de familia, quienes se podrán imaginar el nivel de ansiedad que tienen en este momento con respecto a sus hijos, tanto de secundaria como de primaria y prepa. Y la segunda parte de ese día que estuve ahí, di un taller para chicos de secundaria. Y un chico de secundaria me hizo, creo que la pregunta más interesante que me han hecho en toda mi carrera, y me preguntó, ¿cómo es que te decidiste volver tanatóloga? Nadie me lo había preguntado. Y obviamente mi respuesta fue muy espontánea y muy sincera. Y le platiqué que en 2001 falleció mi abuelo paterno, quien representó, digamos, la pérdida de mi abuelo paterno fue la primera gran pérdida que yo tuve en mi vida. Yo era estudiante de psicología en ese entonces, y al darme cuenta que podía hablar de su muerte, podía hablar de él, podía acompañar, estar con mi familia, con sus hijas, mis tías, quienes estaban teniendo mucha dificultad para poder lidiar con esa muerte, a pesar de no haber sido tan inesperada, tan repentina, sino fue el curso de una enfermedad, me hizo ver que quizás podía meterme a esta especialidad, porque el duelo hay que hablarlo. Y hay diferentes formas de hablarlo, pero si somos adultos, adolescentes y adultos, esta es una necesidad.
pero lo hablan desde otra perspectiva, lo hablan simbólicamente, a través del juego, a través de actividades. En el niño el lenguaje verbal no es el primer lenguaje comunicativo, sino es el juego. Seguramente lo saben, pero no está de más decir, puntualizar, que el duelo es un proceso, es para adaptarnos. O sea, el objetivo es lograr una adaptación ante una pérdida de un objeto, y objeto entiéndase en un sentido psicoanalítico, ¿okay? Un objeto libidinal, o sea, un objeto con una carga afectiva de gran valor afectivo, justamente. Por ende, un objeto no necesariamente es una persona querida quien fallece, sino también una relación de pareja, por ejemplo. Perder un trabajo, siendo el objeto de gran valor afectivo, y no solamente afectivo es el trabajo. Ahora, no toda pérdida implica un duelo, pero cuando existe un proceso de duelo, necesariamente tenemos una pérdida atrás. ¿Me explico? Okay. No toda pérdida implica un duelo, o un duelo largo, porque también hay duelos cortitos, ¿sí? Muy chiquitos, un día, un par de días, poco tiempo, ¿sí? Pero si una persona está en un proceso de duelo, quiere decir que antes ha habido una pérdida. Si no, lo confundimos con un proceso depresivo, o con un estado depresivo, con un trastorno depresivo, porque hay síntomas en común. También el duelo, este proceso es universal. Nos pasa a todos aquí en China. Es natural, natural en el sentido de que es natural tener una desadaptación después de una pérdida significativa. Es inevitable, aunque hagamos muchas cosas para evitarlo, y lo vamos a ver, y también es muy complejo. Y yo quise agregar extraño también, sobre todo cuando es el primer duelo. No nos reconocemos porque no es el mismo mundo sin ese objeto perdido. Ahora, como es un tema un poquitín de moda, no me gusta decirlo así, pero hay temas que afortunadamente de los cuales se habla más, vamos a decirlo de esta manera, afortunadamente. También hay literatura que se comparte, y hay literatura actualizada y literatura no tan actualizada. Resulta que hay expectativas que de pronto yo escucho a personas que tratan el tema en medios de una manera quizás tratando de simplificar algo que desde mi punto de vista no tiene nada de simple, ¿sí? Creando expectativas de cómo deberíamos vivir un duelo. Estas son las expectativas que normalmente tenemos de cómo vivir un proceso de duelo. Aquí sucede el evento crítico. Así es como me siento, así, bajoneado, triste, con mucho dolor. Depende a quién perdí o qué perdí. Y con el tiempo, ese es un continuum temporal. Evento crítico unos meses después, año y medio, en donde me permito tener un bajón, a lo mejor el cumpleaños de la persona que falleció, un aniversario, por ejemplo, si fue un divorcio, una pérdida de pareja, a lo mejor en Navidad, en fechas importantes. Estas son las expectativas del duelo, ¿sí? Es decir, conforme pasa el tiempo, poco a poco me sentiré mejor. Esta es la realidad. Ese es el duelo. Grief es duelo en inglés. Así como funciona. Eso es lo que podemos esperar. Una maravilla. Lo que podemos esperar es no saber cómo nos va. Y eso es lo que deberíamos. Y cuido mucho esta palabra porque no suelo ocupar el verbo deber. Pero deberíamos también esperar eso de las personas queridas que sufran un duelo. Porque vamos a hablar de cómo acompañar a una persona en duelo. Porque creo que algunos de ustedes están aquí por eso. Es una idea mía. Así nomás. Entonces, si no hay un continuum temporal, si no hay, estoy bien, me doy permiso en ciertas fechas, ¿qué vamos a hacer con este duelo, en este proceso? ¿Cómo lo enfrentamos?
cosas que nos hacen bien, hay cosas que no nos hacen bien, hay cosas que dependen. Muchas preguntas que me hacen cuando se acercan a mí en temas de tanatología tienen que ver con, ¿es normal? Y ¿está bien o está mal? La respuesta más común que yo doy es depende. Vamos a hablarlo un poquito más, vamos a dar un contexto y vamos a determinar si te está sirviendo, no te está sirviendo, ¿no? Ok. Entonces, algunas de las cosas que no funcionan, que no nos hacen bien, son estos. Y quiero especificarlo. Los mecanismos de defensa son intentos, son estrategias que todos ocupamos constantemente en nuestra vida, en nuestro día a día, ante situaciones críticas. Paréntesis, esta no es una clase de mecanismo de defensa, no es teoría de Ana Freud, o sea, no. Pero sí quiero hablar de ellos, porque hay ciertos mecanismos de defensa de elección, es decir, que más comúnmente se ocupan durante un duelo. ¿Okay? Y vamos a hablar de eso. Y también hay mecanismos de defensa culturales. O sea, en México se prefieren ciertos mecanismos de defensa, en Alemania otros, porque culturalmente nos movemos diferente, evidentemente. Ahora, son inconscientes, a menos que uno no vaya a terapia seria, ¿sí? Y entonces empieza a ver cuáles son sus mecanismos de defensa, empieza a estar consciente de ellos, ¿de acuerdo? Pero no es una decisión, no es yo decido hoy ponerme el escudo de la negación, no, es un mecanismo inconsciente que, aguas, ese es un punto importante, es extremadamente útil, importante, necesario, porque busca mantener el equilibrio psíquico en un momento de disrupción, en un momento de incomodidad, en un momento de gran dolor. O sea, sin los mecanismos de defensa estamos desnudos ante el dolor. ¿Por qué voy a hablar de mecanismos de defensa y de duelo? Porque de pronto mecanismos de defensa se instauran en un proceso de duelo y así vivimos el duelo. Entonces, es normal que inconscientemente tengamos reacciones, ¿sí?, durante un tiempo, algunas horas al día, algunos días. Lo que no sirve es instaurarnos en la negación durante 6 meses. Eso es lo que no funciona, lo que no ayuda, lo que no permite procesar el duelo. ¿Sí me expliqué en cuanto a las diferencias? O sea, esos son necesarios, ¿eh? No nos podemos quitar, todos los tenemos y utilizamos varios inconscientemente, son absolutamente necesarios. Pero, ¿qué sucede cuando, para evitar el proceso de duelo, me apego? Entonces, porque reducen la angustia, evidentemente. Este es uno de los favoritos culturalmente. Con una frase que a mí me encanta porque en mis clases con los chicos, yo imparto una materia en la NAVA que se llama gerontología. Hablamos de la persona de tercera edad, hablamos también de tanatología y duelo. Una frase que me encanta y que dentro del contexto de clase es una palabra censurada, es una frase censurada, que es esta. Y es la frase favorita de los adultos cuando hay una pérdida en la familia para dirigirse a los niños. Es la mentira más piadosa que hace que muchos papás tengan la nariz muy larga, como Pinocho. ¿Sí? Pero es cierto que no pasa nada, claro que está pasando. El niño es chiquito, no es tonto, no es ciego emocionalmente. ¿Sí? Y este mecanismo se llama, dígame, lo peor que puede pasar es no. ¡Claro! Ahí está. Ahora, la negación, por eso puse la frase, porque hay una definición de Freud que me gusta mucho, porque es un mecanismo verbal por medio del cual lo reprimido se reconoce, pero de manera negativa. No estoy triste, no estoy tan mal, no le estoy pasando tan mal. Si fuera un contexto analítico, sabemos que todo lo que se niega en análisis es una afirmación, justo por este principio. Entonces estoy diciendo que sí estoy triste, que sí estoy pasando mal, pero no pasa. ¿Sí? Implica negar algo afirmando otro argumento que sigue sosteniendo lo que fue negado al mismo tiempo. Es una paradoja. ¿Sí? Ahí voy. No está tan mal, o sea, ahí voy, no me siento tan triste. ¿Sí? Entonces no pensemos en la negación
necesariamente desde un punto de vista patológico, ¿no? O sea, desde un punto de vista incluso psicótico, una persona que habla por ejemplo, de un ser querido fallecido como si estuviera vivo. Eso sería el extremo de la negación y estamos hablando ya de rasgo psicótico o de una franca psicosis, ¿de acuerdo? Estamos hablando de nosotros aquí. ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Sí? Luego, tenemos otra, que es todo aquello que me remite a la pérdida, ¿sí?, de la relación, de la persona querida. ¿Qué hago? Sombrero. ¿Cómo? Sombrero. Sí, que es una forma de negar, pero ¿qué está haciendo este chico? Una máscara, ¿no? No hablar. Darle la espalda. Se está alejando, le da la espalda. Se llama evitación. ¿Sí? Hay una diferencia entre evitación y negación, sutil. Evitación es evitar pensar, evitar sentir, lo cual es, lo hubiera puesto entre comillas porque es bastante absurdo, pero hacemos muchos esfuerzos para no sentir, o exponernos a situaciones que nos generan angustia, dolor, ¿de acuerdo? Huir para evitar todo aquello que provoca dolor emocional. Aguas, hay muchas formas de evitar. Consumo de sustancias es para evitar, o sea, las sustancias, el alcohol, evidentemente, empezando por eso, sirve para embotarnos, para, ¿cómo se dice? Numbness, o sea, como crear ese embotamiento afectivo que hace que en ese momento nos sintamos, es como una anestesia para nuestras emociones, y funciona, por eso la gente se droga, o sea, funciona, son muy efectivas, no para procesar el duelo, pero son muy efectivas para no sentir, absolutamente, se la recomiendo mucho. Otras maneras de practicar la evitación en un proceso de duelo son conductas promiscuas, actividades que producen adrenalina, ¿no? Y también sumergirnos en el trabajo, también conductas, limpieza compulsiva. Hay muchos ejemplos de cómo poder evitar el dolor emocional, ¿de acuerdo? ¿Ven la diferencia entre volvernos workaholic, o sea, de verdad no poder vivir si no estoy trabajando, y sublimar mi dolor a través del trabajo artístico, trabajo de voluntariado? O sea, son dos cosas distintas. Si no trabajo, no puedo vivir. O sea, necesito el trabajo para poder sobrellevar este dolor. Esa es la evitación. ¿Okay? Este es un mecanismo muy... uno de los favoritos aquí en México, la evitación. Sí. Para entendí lo que dijiste del voluntariado. Sí, cuando un mecanismo, no todos los mecanismos de defensa suenan como con esta connotación negativa, ¿sí? La sublimación es un mecanismo de defensa que nos permite canalizar la angustia específicamente, en el caso del duelo, el dolor emocional, hacia actividades productivas y también en función de los demás. Por ejemplo, voluntariado, por ejemplo, actividades artísticas. Por ejemplo, mi niño falleció de cáncer y yo quiero trabajar, quiero apoyar a papás que tienen niños con cáncer. Eso sería sublimar. Y eso es un mecanismo de defensa frecuente en el duelo, pero ya cuando se ha procesado el duelo. No cuando se está procesando. No es evitación. No es evitación, no. Se llama sublimación. Luego hay otro. A ver qué les parece, qué les suena. Pueden decir lo que sea, lo peor que puede pasar es que digan, ¿no? Hablar por hueco. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Reproches, culpas. Parecería, ¿verdad? Las imágenes que escogí. Pero no. Hablar con todo revuelto. Hablar con todo revuelto. Sí tiene que ver con hablar, porque sí se expresa verbalmente como reflejo de un mundo interior, pero bien, Laura, justamente. Racionalizamos el dolor, construimos una narrativa, una explicación, una lógica que exprese
¿qué está pasando? Es una estrategia igual, como todas las demás, para no conectar con estos sentimientos, con esa angustia, con esa tristeza, ¿sí? La racionalización es muy de moda hoy en día. Ocupamos mucho la racionalización, que es un poquito diferente de la intelectualización. Una persona puede racionalizar sin intelectualizar, pero no hablé de la intelectualización porque no es la más frecuente en procesos de duelo. Perdón, voy a borrar esta cosa que visualmente pero la flechita no aparece. Aquí está. Tum, 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 tum. Ok, ahí va. Ok. Y hay otra que es un mecanismo de defensa, diría el primero, el más importante que utilizan los niños, pero también los adultos. Repito, utilizan, entre comillas, son mecanismos inconscientes. ¿Cuáles son? Evadirlo. No precisamente. No hablarlo. No, bueno, en efecto, normalmente no se habla, pero sí se puede expresar verbalmente. ¿No es la proyección? Buena hipótesis. Son las conductas regresivas. Ahora, las conductas regresivas en niños son síntomas de duelo, síntomas de angustia, síntomas de tristeza. O sea, el niño expresa el duelo principalmente a través de conductas regresivas y somatización. Ejemplo, el niño que vive una situación de bullying en la escuela, un niño de primaria, y que le duele mucho la panza y que no puede ir a la escuela porque le duele mucho la panza. Es una somatización. Conducta regresiva es el ejemplo de una pérdida. Un niño, 5, 6 años, desde los 4 años, que vive la pérdida de la llegada de un hermanito. La conducta regresiva más frecuente es hacerse otra vez en la cama, ¿no? O tener angustia de separación. Mamá, mamá, no me dejes. O papá, papá, no me dejes. Son conductas regresivas, es decir, es regresar a conductas que pertenecen a otro momento del ciclo del desarrollo, ¿sí? Son mecanismos de defensa, ¿de acuerdo? En un adulto, por ejemplo, en adolescentes se manifiesta con panchos, como el adolescente explota y desde los 9 años no explota, por ejemplo, ¿no? Así, una crisis muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero también vieron la imagen del hombre en el trabajo, que de pronto no se hace cargo de ciertas responsabilidades que le corresponden, ¿no? Que delega, que deja, ¿sí? Es una conducta regresiva. Estos son los mecanismos de defensa más frecuentes durante un proceso de duelo. Ahora, un duelo es complicado per se y es complicado dependiendo de la persona que lo vive. Yo quiero poner el enfoque en los elementos en torno a la persona que llegan a complicar un duelo, y son muchos. El tipo de pérdida, ¿sí? Porque no es lo mismo llevar 2 años con conflicto de pareja y amenazarnos con que nos vamos a separar y hablar de posibilidades y demás, y de pronto el otro dice ya, a que un día llegue la persona y diga ya se acabó. O una muerte repentina, inesperada, impacta evidentemente mucho más de una muerte después de un proceso de enfermedad en una persona, por ejemplo, de la tercera edad. Entonces, el tipo de pérdida y específicamente el tipo de muerte influye muchísimo en la complicación de un duelo. Si es una muerte violenta, ya sea por suicidio, ya sea por homicidio, ya sea por un asalto, complica mucho el duelo. Si, no sé si lo puse más adelante, pero el no contar, cuando hablamos de una persona que fallece, y no tener un elemento tangible al que poderle llorar, complica muchísimo el duelo. Y eso es una situación trágica que están viviendo muchas familias que perdieron a sus seres queridos en la explosión del ducto en el estado de Hidalgo, porque no hay un pedazo de tela de la blusa
de la playera del hijo, del esposo, del primo, que haya quedado. Entonces, si yo no veo, lo voy a decir de esa manera, si no veo el muerto, ¿cómo puedo empezar el proceso de duelo? Es muy complicado. ¿Sí? Las desapariciones, las personas que desaparecen complican muchísimo, muchísimo el duelo. Son duelos extremadamente complejos. Si es una muerte violenta, ¿hay justicia o no la hay? ¿Por qué es tan, no fácil, pero por qué se nos hace como más espontáneo pensar que una familia que lleva 5, 6, 10 años buscando justicia en un caso de homicidio, decir, es que te estás desgastando, ya déjalo, no, espérate. Es que eso me va a dar el cierre a mí para mi proceso de duelo. Entonces, el tema de la justicia es importante en un proceso de duelo. ¿Cómo me dieron la noticia en torno a la pérdida? ¿Con qué palabras? ¿Tuvieron tacto? Me dejaron esperando 2 días cuando ya lo sabían. Eso provoca muchísimo enojo. Y eso pasa mucho con los adolescentes y con los niños. No, espérate. Vamos a esperar. ¿A esperar a qué? ¿Sí? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cómo damos una noticia a un niño? ¿No? Y es todo un tema. O sea, el duelo con niños es todo un tema. Este no es el tema de la conferencia porque sería una materia de un semestre y sería 2 semanas hablar del duelo con niños. Pero quiero decirles que a los niños la noticia de una pérdida se tiene que dar lo más pronto posible y con la verdad. No hay manera de disfrazar una pérdida, no hay manera de embellecer la muerte. Es algo terrible y tienen todo el derecho de vivir su proceso de duelo. Lo que hace que sea muy complicado si ocultamos. Porque pobrecito, es que le va a doler. Claro que le va a doler. Y tiene que dolerle para poder procesarlo. Tiene que, aguarde, hay que comunicarlo con ciertas pautas, cierto lenguaje, pero con la verdad y lo más pronto posible, porque los niños sienten. O sea, si falleció el abuelo, sienten que hay cambios, que las personas a su alrededor hacen cosas distintas, se mueven distinto, entonces no entiende. Y si está a partir de los 4 o 5 años, empieza a tener muchas fantasías y puede pensar que él hizo algo malo y por eso no se lo quieren decir. Entonces, no hay que dejarlos en sus fantasías, que pensar, ¿qué pasó con el abuelito? ¿Qué está pasando? Hay que decirlo, hay que hablarlo. Y se puede hacer. Y puede ser una experiencia de verdad trascendental para ellos. También un duelo se complica dependiendo de cómo la familia afronta la pérdida en las horas y días sucesivas a la noticia. Si hay cohesión familiar, si todo el mundo se pelea, si una persona quiere el funeral de una manera, otro de otra. Esos conflictos complican un duelo, sobre todo para las personas más allegadas. También la relación, si es con la persona fallecida, puede llegar a ser complicado si la persona fallece cuando tenemos temas pendientes, cuando tenemos conflictos, cuando hace 5 años no hablo con mi papá y de pronto fallece mi papá. Eso complica un duelo. Si hubo despedida o no. Recuerdo de regreso del penúltimo viaje que hice a Italia, yo soy italiana y voy cada que puedo a ver a mi familia, y de regreso acabamos de aterrizar al aeropuerto de México, estaba sentado a mi lado un señor de unos 40 y tantos que estaba francamente con ansiedad y lo veía ansioso y le pregunté, no recuerdo cuál fue la frase para iniciar la conversación, pero le pregunté creo que a qué había ido a México, a qué había venido a México, si vivía aquí, si vivía allá, y me platicó que había venido porque su mamá se encontraba muy enferma en el hospital, entonces que todos los hermanos ya estaban ahí y faltaba él. ¿Quién vivía él? No recuerdo, en alguna ciudad de Estados Unidos. Aterrizamos, todos prenden los celulares, en cuanto prende su celular le llaman por teléfono y empieza a llorar, y yo instintivamente me acerco, le doy un Kleenex y él me dice, ya falleció mi mamá. No se pudo despedir. Perdón, por internet que no se escucha, entonces que si podemos usar. Perdón, muchas gracias. Entonces, también cuando hay una pérdida y no se sabe por qué. ¿Le pasa mucho?
a los adolescentes, ¿sí? Que les dicen, estaba enfermo, sí, pero quiero saber los detalles, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, y también cuando hay culpa, ¿sí? No solamente culpa porque a lo mejor hay una relación conflictiva con la persona que falleció, sino también culpa por pensar, sentir que no hemos hecho lo suficiente para que esta persona sobreviva, como si su vida dependiese de nosotros. Como ven, hay muchos factores que complican un duelo. Bueno, justo estoy hablando por micrófono y vamos a ver un video. Ahorita si me pueden ayudar.